Hola, en este video vamos a trabajar lo que son máximos y mínimos. Recordemos que nuestro objetivo es poder hallar máximos y mínimos de funciones. ¿Listo? Entonces, definamos primero lo que es un máximo relativo. ¿Listo? Resulta que si nosotros tenemos un intervalo y de aquí hasta aquí, y, ¿sí? Y yo tengo un f de un x, tal que f de x es mayor que todos los demás valores del intervalo, ¿sí? Es decir, tendría así, tan y tan de este estilo, ¿sí? Entonces, este se llama un máximo relativo, ¿sí? ¿Por qué máximo relativo? Porque puede suceder que fuera del intervalo haya un punto más alto, ¿sí? Pero en ese intervalo es el punto más alto, ¿sí? Entonces, por eso se llama máximo relativo. Si sucede lo mismo, pero siendo el punto más bajito del intervalo, esto se llama un mínimo relativo, ¿sí? Es decir, si f de x es menor o igual que todos los valores f de x con x en el intervalo. ¿Listo? Y si es el más alto de todos, de todo el dominio de la función, se llama un máximo absoluto. Y si es el más bajito de todo el dominio de la función, se llama un mínimo absoluto. ¿Sí? A estos se les llama extremos locales. Y a estos extremos absolutos. ¿Listo? Bueno. Entonces la idea es cómo poder hallar nosotros esos valores extremos. ¿Listo? Entonces notemos lo siguiente. Notemos que si yo tengo una función que tiene máximos y mínimos, supongamos algo de este estilo, ¿sí? Donde hay un máximo o un mínimo, ¿sí? Resulta que la pendiente de la recta tangente es paralela al eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que su pendiente es cero. ¿Listo? Cumple esta característica. Entonces, a esos puntos que cumplen esa característica les vamos a llamar puntos críticos, que son los puntos en los cuales la derivada, que es la pendiente, me da cero o la derivada no existe. ¿Listo? No existe. Entonces, por ejemplo, consideremos este ejemplito. Vamos a hallar todos los puntos críticos de esta función. ¿Listo? Entonces, para hallar puntos críticos, primero hallo g' de x. Entonces, g' de x aquí me da 2x por x menos 1 menos x al cuadrado por 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? El segundo paso, veo cuando cuando esto es igual a 0. Entonces hallamos puntos críticos. Entonces tenemos que ver cuando f' de x es igual a 0 y cuando f' de x no existe. ¿Listo? Cuando f' de x es igual a 0, cuando el numerador es igual a 0, es decir, cuando x al cuadrado menos 2x es igual a 0. Esto es decir, x factor de x menos 2 es igual a 0. Y aquí obtengo dos puntos, x igual a 0 y x igual a 2. ¿Listo? Y cuando f' de x no existe, cuando el denominador es igual a 0, es decir, cuando x menos 1 es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 1. Y listo. Así los puntos críticos son x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. ¿Listo? Bueno, pero resulta que hay una relación entre los puntos críticos y los extremos relativos. Recordemos que si nosotros tenemos una gráfica
los extremos están donde la derivada vale 0. Es decir, que si un punto es un extremo, entonces el punto tiene que ser un punto crítico de f. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, si usted quiere hallar los extremos, búsquelos en los puntos críticos. ¿Listo? Entonces los puntos críticos siempre van a ser los candidatos a ser extremos. ¿Listo? Y este criterio, que se llama el criterio de la primera derivada, ¿sí?, me relaciona los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí?, para determinar si mis puntos críticos que tengo son máximos o mínimos, ¿sí? Entonces me dice, voy a considerar un punto crítico x sub 0, ¿sí?, contenido en un intervalo a, b. Me dice esto, si antes de x sub 0, entre a y x sub 0, la función crece, y entre x sub 0 y b la función decrece, que es esto, quiere decir que la derivada sea positiva y la derivada negativa, entonces aquí tengo un máximo. Entonces mi f de x sub 0 sería un máximo. ¿Sí? Y el otro caso que me está diciendo, tengo x sub 0, tengo a, tengo b. Sí, me dice, si entre a y x sub 0 la derivada es negativa, es decir, la función decrece, ¿sí?, y entre x sub 0 y b la derivada es positiva, es decir, la función crece, entonces f de x sub 0 es un mínimo. ¿Listo? Entonces vamos a considerar este siguiente ejemplo. Me dice, determina los valores extremos locales de esta función. Listo, entonces primero, paso 1, vamos a derivar f'. Entonces, ¿qué nos daría? Nos daría 3x al cuadrado menos 12x menos 9. ¿Sí? Vamos a factorizar, nos quedaría 3 factor de x al cuadrado menos 4 x menos 3. ¿Sí? Y esto es igual a 3 factor de x menos 3. Hola, buenos días. Aquí es más 9, ¿no? Aquí es más 9. X menos 3, x menos 1. ¿Listo? Entonces esta es mi f' de x. Paso 2. Paso 2, entonces hallamos puntos críticos. Entonces, para hallar los puntos críticos, tenemos que ver dónde f' de x es igual a 0, ¿sí?, y dónde f' de x no existe. ¿Listo? Como nuestra derivada es una función polinómica, entonces existe para todo x, por lo tanto, este no aplica en ese caso, ¿sí? O es decir, ya no habrían solo x para los cuales f' de x no existe, entonces ahí no encontraríamos puntos críticos. Entonces nos concentramos ahora en los puntos en los cuales la derivada es igual a 0. Si recordemos que la derivada es esta expresión que está aquí, y entonces de aquí llegamos a que x es igual a 3 y x es igual a 1. ¿Sí? Entonces luego los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a 3. ¿Listo? El siguiente paso, ¿no es cierto?, es ver la naturaleza de los puntos, ¿sí? Estudiar la naturaleza de los puntos críticos. Es decir, estudiar dónde f' de x es mayor que 0 y f' de x es menor que 0. ¿Listo? Entonces para eso vamos a considerar
la regla del cementerio, el método del cementerio, que es x menos consideramos todos los factores, que es 3, x menos 3, x menos 1 y todo el producto. ¿Listo? Entonces 3, x menos 3, x menos 1 y todo el producto. ¿Listo? Entonces, cuando x vale, para que x menos 3 sea igual a 0, x tiene que ser igual a 3. Para que x menos 1 sea igual a 0, x tiene que ser igual a 1. Y esto siempre es positivo. El 3 siempre va a ser positivo. Esto es positivo a la derecha de 3, negativo a la izquierda de 3, positivo a la derecha de 1, negativo a la izquierda de 1. Y aquí bajamos estos dos, 1 y 3. Entonces, más por menos, menos por menos, más. ¿Sí? Más por menos, menos por más, menos. Y más por más me da más. ¿Sí? Eso quiere decir que mi función es creciente aquí, decreciente aquí y creciente aquí. Eso quiere decir que si es creciente antes de 1 y decreciente después de 1, en 1 hay un máximo. Y si es decreciente antes de 3 y creciente después de 3, en 3 hay un mínimo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, f de 1 es un máximo relativo y f de 3 un mínimo. Relativo. Listo, esto es aparte. Listo. De hecho, esto nos ayuda a hacer un bosquejo de la gráfica. Listo. Si aquí está 1, aquí está 3, calculamos f de 1. ¿Cuánto nos da f de 1? F de 1 reemplazamos aquí, en esto, que es x a la 3 más 6x al cuadrado más 9x más 1. Y listo, entonces calculamos f1. F1 es reemplazar en la función original, f de x igual a 1, y f de 3 es reemplazar en esa misma función, x igual a 3, y obtenemos los puntos 5 y 3. Entonces ubicamos el punto 1,5 y el punto 3,1. ¿Sí? Entonces 1,5, aquí está 5, entonces sería este punto. ¿Sí? Y el punto 3,1, por aquí estaría 1. 3,1. Listo. ¿Y qué me dice entonces la información? Me dice, antes de 1 la función es creciente. Quiere decir que hasta aquí la función crece. Va de izquierda a derecha creciendo. ¿Listo? Entre 1 y 3 la función es decreciente. Es decir, que desde aquí hasta aquí mi función decrece. ¿Listo? Y después de 3 mi función vuelve a crecer nuevamente. Quiere decir que a partir de aquí vuelve y crece nuevamente. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya tenemos un bosquejo o una idea de cómo es la gráfica. ¿Listo? Bueno, hay un criterio que se llama criterio de la segunda derivada, ¿sí? Que me ayuda a establecer la naturaleza de los puntos críticos. Y me dice, si yo tengo un punto crítico, ¿sí? Y la segunda derivada evaluada en ese punto crítico es menor que 0, ese punto crítico es un máximo. O si la segunda derivada evaluada en ese punto crítico es mayor que 0, ese punto crítico es un mínimo relativo. Y si es igual a 0, el criterio no decide. ¿Sí? Entonces, si consideramos así, entonces el ejemplo anterior, entonces, si consideramos la función del ejemplo anterior, tenemos f de x igual a esta expresión, f' de x igual a esta expresión, y los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a 3. Para poder saber si estos son máximos o mínimos, ¿sí? Una forma es hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento, que fue lo que hicimos anteriormente. Sí, otra forma es utilizar este criterio. Entonces, utilizando este criterio, calculo la segunda derivada, ¿sí? Y reemplazo. Entonces me quedaría f 2' de x, de 1, perdón, me quedaría 6 por 1 menos 2, esto me da menos 6, esto es menor que 0, por lo tanto, según el criterio, es un máximo. F de 1, ¿sí?
Y lo mismo, de la misma manera,